desde el Centro de Convenciones de Lima. Segundo debate presidencial 2021. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches a todo el Perú. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Mónica, buenas noches. La segunda jornada de este debate presidencial oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy, 6 nuevas visiones de quienes pretenden llegar al sillón presidencial. Así es, amigos. Ayer tuvimos 6 candidatos, hoy 6, mañana 6 más, 18 alternativas para gobernar el país. Y vamos a conocer quiénes son los protagonistas de esta noche. Este debate consta de 5 bloques temáticos: medidas frente a la pandemia, educación, seguridad ciudadana, integridad pública y lucha contra la corrupción, y también un bloque de palabras finales por parte de cada candidato. En este momento queremos recordarles algo que es muy importante: las reglas del debate, a lo que también se han comprometido. Cualquier interrupción, agravio por parte de los candidatos no va a ser permitido, se lo haremos saber inmediatamente. Está prohibido que los candidatos realicen cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el debate. Los asistentes deberán, por favor, abstenerse de cualquier tipo de manifestación, de cualquier murmullo, de cualquier aplauso. Se recuerda que, según lo acordado con los partidos políticos, los moderadores tenemos la facultad de restablecer el orden en caso de que alguno de los participantes interrumpa, exprese un agravio o insulto. Cabe precisar que esta intervención será descontada del tiempo del candidato que incumpla las reglas del debate. Ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos a ver cuál es el primer bloque temático del debate. Muy bien, vamos de inmediato a esta primera parte del bloque. Vamos a empezar de acuerdo al orden establecido por el sorteo que hemos señalado, hemos aludido. Y el primer turno de los 30 segundos le toca al señor José Vega, de Unión por el Perú. Adelante, tiene sus 30 segundos. Buenas noches. Desde hace 30 años las encuestas y los medios vienen manipulando a nuestro pueblo y promoviendo la elección de sus candidatos. En estas elecciones, mi candidatura y la de otros contendores han sido ninguneadas. Hoy elevo mi voz de protesta en defensa de la verdad. Unión por el Perú presentó y promovió la vacancia de Vizcarra. Nuestro mayor compromiso es la lucha contra la corrupción y la defensa de la vida. En Unión por el Perú, los patriotas Antauro, Vega y Belmo nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Turno del candidato Andrés Alcántara, de Democracia Directa. Bien. Adelante. 30 segundos. Parafraseando a mi paisano César Vallejo. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Jamás han habido en el Perú más de 120.000 muertos por la incapacidad y por la desidia y la corrupción de todos los partidos políticos que han gobernado el país. Jamás se ha lucrado tanto. Tiempo, señor 30 candidato. Vamos ahora en el orden establecido con Hernando de Soto, 30 segundos también. Hay que señalar que mientras nosotros hablamos, los relojes se paran y cuando hable el candidato comienza a funcionar el contómetro. Adelante, candidato. Muchas gracias. Esencialmente he venido a plantear 3 propuestas fundamentales. La primera es que vamos a liberar los recursos del Perú. Hay más de 1 millón y millón de dólares
que se pueden activar casi inmediatamente después de llegar a la presidencia de la República. En segundo lugar, es absolutamente necesario liberar literalmente 83.000 millones de dólares en activos en pueblos jóvenes en distintos lugares populares del país. Y en tercer lugar, es necesario unificar al país. La brecha es demasiado grande. Gracias. El turno del candidato Pedro Castillo, de Perú Libre. Gracias a Dios por estar en este recinto. Soy el profesor Pedro Castillo Terrones, vengo de Puña, de Chota, Cajamarca, 24 años de servicio a la educación del pueblo formando generaciones, rondero, campesino, obrero, luchador social, y voy a trasladar mi experiencia para sacar adelante este país en el marco de una nueva constitución hecha por el pueblo. Muy bien, tiempo cumplido, vamos con Ollanta Humala Tazo del Partido Nacionalista. Adelante, candidato. Mi homenaje a todo el personal médico que está luchando contra el COVID. La vacunación será gratuita y universal y de igual manera el oxígeno. Asimismo, recuperaremos los hospitales llevando los balones de oxígeno y al personal de salud al primer nivel de la atención. Asimismo, haremos un impulso para que todos los estudiantes del último año de medicina puedan luchar voluntariamente en esta batalla. Priorizaremos los proyectos de saneamiento de agua y la salud mental. Gracias. Candidato Daniel Urresti, Podemos Perú. Queridos compatriotas, para gobernar el Perú tengo el mejor equipo técnico que ya lo demostró formulando el mejor plan de gobierno de los últimos 30 años. Este mismo equipo técnico reforzado en este momento está formulando el plan de movilización logística más grande de la historia del Perú, que tiene como único objetivo lograr que para diciembre de este año se encuentre vacunado el 100% de los peruanos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos hacer una explicación. Empezó esta parte de la intervención. El señor José Vega de Unión por el Perú ha decidido, después de leer un pronunciamiento, que se retiraba del debate. Él considera que no existen las condiciones en medios de comunicación para hacer su explicación. Ha hecho un hurra respecto a sus líderes, que son el señor Antauro Humala y compañía de Unión por el Perú. Y nosotros lo que queremos compartir con ustedes es que vamos a continuar el debate tal y como estaba planteado para efectivamente comenzar con esta bolsa de tiempo. Además, ¿Parece, Pedro? es importante que este compromiso que han asumido ante el país, ante el proceso electoral propiamente dicho, y la oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre ese tema es fundamental. Vamos entonces al tema de medidas frente a la pandemia. Ahora tenemos un bloque en que todos van a tener cada uno 3 minutos y medio para interactuar. Los invitamos a pronunciarse sobre este tema, sus planteamientos, qué los diferencia o qué los acerca. ¿Quién desea iniciar? No puedan hablar, eso sí, más de un minuto continuado para facilitar el intercambio permanente. ¿Quién desea hablar? Candidato Pedro Castillo levantó primero. Adelante. Muchas gracias. En el marco de una nueva constitución hecha a través de una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que rescatar que la salud tiene que ser un derecho constitucional, que deje de ser un servicio para sacar adelante a un país en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Muy bien. Muchas gracias, señor Urresti. Señor presidente Sagasti, le exijo que para el 28 de julio, cuando nos relevemos en la presidencia, me entregue usted los contratos por 50 millones de vacunas ya pagadas, porque al día siguiente iniciaremos nosotros nuestro plan logístico para traer las vacunas, almacenarlas, distribuirlas a nivel nacional y aplicarlas a todos los peruanos. Para esto utilizaremos absolutamente todos los recursos que tiene el Estado, Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas y todos los trabajadores del sector salud. Además, nos aliaremos con la empresa privada que pueda hacer llegar hasta el último rincón del país las vacunas. Para tener un ejército de vacunadores, nos aliaremos con la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, con el objeto de lograr que para el 30 de diciembre todos los peruanos se encuentren vacunados aquí en el país. Sí, justamente casi un minuto, así que le queda 2 minutos y medio. El señor de Soto había levantado la mano también. Adelante, por favor. Muchas gracias. Vengo con un plan concreto. Tal como son las cosas ahora, cada vez que se trata de comprar vacunas, oxígeno, hay que pasar a través del MINSA, Fuerzas Armadas, INDECI, Salud, PNP, el Poder Judicial, para realizar las compras con un trámite burocrático
que absorbe entre 30 y 50% del costo total. Lo que nosotros estamos haciendo es que esto que es el pasado se quede como pasado. Lo que queremos es que de desregular inmediatamente, y le vamos a entregar, ya lo hemos entregado al presidente de la República, un plan mediante el cual se puede comprar directamente afuera por privados. Eso permitiría que en los próximos 60 días, y si no es ahora, el 28 de julio, ya podemos todos nosotros recibir lo que es necesario desde afuera, incluyendo teniendo suficientes plantas de oxígeno y acabar con el problema dentro de 60 días. Pero se trata de poder comprar privadamente y comunalmente, y eso ya lo están haciendo más de 10 países en el mundo. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar en el tema. Quiero invitarlos, además del tema de la vacuna, que es prioritaria, fundamental, como lo sabemos, de pronto, ¿qué otras medidas se podrían asumir a partir del 28 de julio que no implique buscar un vendedor de vacunas? Es decir, ¿qué no está haciendo este gobierno? ¿Quién desea continuar? Candidato Alcántara. Vamos a hacer el orden, el señor... Yo quiero continuar debatiendo el tema de la vacuna. Siga, siga. Porque veo a los candidatos que lo que les importa a ellos es la dependencia de las grandes potencias de nuestro país hacia esas grandes potencias. Imagínense, nosotros permanentemente en el Perú seguimos dominados por los grandes grupos farmacéuticos que hacen las vacunas y su negocio son las vacunas. Y por eso no hay una cuestión transparente en los contratos que se están haciendo en estos momentos el gobierno. Para nosotros vamos a dar impulso a todos nuestros científicos peruanos. Dentro de ellos, por ejemplo, el doctor Manolo, que viene desarrollando la vacuna, ¿no? Y todos los científicos acá en el Perú debemos nosotros priorizar y fabricar nuestras vacunas para que así podamos romper esa dependencia que tenemos en el Perú. Por otro lado, nosotros vamos a apoyar a la agricultura familiar para la alimentación, que eso es básico. Sí, ya se le cumplió el minuto, va a seguir administrando su tiempo, no se preocupe, va a tener la posibilidad de seguir interviniendo. Por eso insistimos en que de manera estratégica intercambiamos opinión sobre este tema. Había levantado primero la mano el señor Castillo y después el señor Urresti y después el señor Ollanta. Así, en ese orden, por favor. Adelante. Sí. Sí, señor Castillo. Adelante. Gracias. En nuestro gobierno priorizaremos la vacuna universal, masiva y popular, gratuita. ¿Por qué no traer la vacuna rusa para todos los peruanos? Una vacuna de calidad para empezar con el resto de actividades. No quisiéramos más camas UCI. Por el contrario, lo que queremos es que el poblador no llegue a camas UCI. El Estado tiene que hacer un trabajo garantizando una vacuna y con prevención. Es más, lo que tenemos que hacer es universalizar el servicio de salud. Eso quiere decir que el sistema de salud tiene que ser único, masivo, gratuito, descentralizado y participativo. Hay que fusionar salud, MINSA, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Cómo la tenemos que hacer? Tenemos que potenciar un sistema de atención primaria, programa médico de la familia. Un médico por cada 2.500 habitantes con su consultorio, consultorio construido en cada barrio. En el primer piso, el consultorio del médico, Tiempo. en el segundo piso. Su minuto se acaba de terminar, el señor Urresti, y como hemos señalado, después el señor Ollantumala. Adelante, señor Urresti. Esta pandemia ha hecho que se pierdan 2.2 millones de trabajos. Es por eso que en nuestro plan de gobierno estamos ofreciendo en los primeros 6 meses generar 1 millón de empleos. Con recursos públicos vamos a realizar rápidamente 3 cosas. La primera, programas productivos de trabajo temporal orientados a los más jóvenes. Segundo, el inicio del programa de construcción de 500.000 viviendas sociales. Y tercero, salvar a las más de 3 millones de pequeñas y microempresas, todos esos negocios que se están yendo a la quiebra. ¿Cómo? Creando un fondo soberano de $1.000 millones para que las microempresas y las cajas puedan prestar a las pequeñas y microempresas de estos negocios a 5 años y con poco interés. Si nosotros logramos reactivar estas 3 millones de negocios, imagínense la cantidad de empleos que podremos lograr a partir del segundo año. Perfecto, gracias, señor Ollantumala. Muchas gracias. Creo que el problema es que estamos enfocando mal las cosas. Estamos en una guerra contra el COVID, contra la pandemia, y el sector MINSA ya demostró que no tiene la capacidad, porque el problema se ha desbordado, porque para atacar este problema necesitamos resolver el tema del agua,
Si no hay agua, entonces no hay forma de lavarse las manos con jabón, con agua y jabón. No, además de esto, las Fuerzas Armadas tienen la capacidad, junto con las universidades, de producir oxígeno. Entonces, si estamos estoy dando algunos ejemplos, si estamos en guerra contra el virus, lo que necesitamos es convocar al Consejo de Defensa Nacional, que existe, donde la Secretaría de Defensa Nacional es el organismo técnico, y convocar a un grupo de ministros a tomar políticas transversales. Eso es lo que hemos hecho en nuestro gobierno para pacificar el Alto Guayaga, para llevar el desarrollo en el BRAE, ¿no? Y en general proyectos de desarrollo. Eso es lo que tenemos que hacer y además producir el oxígeno para no estar con el estrés del oxígeno. Justo su minuto. Queremos invitar a dos candidatos que tienen en este momento acumulado ya tiempo, como son Hernando de Soto o Andrés Alcántara. ¿Quién quiere continuar? Señor candidato Alcántara, adelante. Bueno, nosotros vamos a priorizar la alimentación de la familia, de todos los peruanos, porque así elevamos el sistema inmunológico. Por ejemplo, yo, me dio en este caso me contagié, pero solamente un día tomé ivermectina, inmediatamente me sané, inmediatamente he recorrido todo el país. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico está muy bien, estoy bien alimentado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros en alimentar bien a todos nuestros hermanos peruanos. Vamos a priorizar, en este caso, la agricultura familiar para elevar el sistema inmunológico de la familia. Y en 3 meses, con las medicinas y con todo, en 3 meses le ganamos la batalla, en este caso regularizamos este tema de la pandemia que tenemos. Por eso que para nosotros es fundamental en estos momentos atacar con el sistema inmunológico. Por otro lado, nosotros vamos a priorizar, en este caso, la reactivación económica del país, favoreciendo a nuestros hermanos. Se le terminó el minuto. Va a poder continuar como señalábamos, pero todavía tiene que estar mirando de manera estratégica el tiempo que le queda. Señor de Soto. Acabo de estar en varios lugares del norte, incluyendo en la comunidad de Alcahuamba, y hemos visto ahí que tienen ellos, en Yacuabamba, ya tienen sus propios laboratorios, tienen sus plantas de oxígeno y tienen un presupuesto para comprar directamente en el exterior las vacunas que necesitan y los otros 6 implementos que son necesarios. Aquí estoy yo inspeccionándolo. Cada vez que me paseo por el Perú veo una capacidad regional, ya sea privada o comunal, de hacer las cosas bien. El problema es la República de los Expertos. Todos creemos que vamos a entrar a un Estado que va a poder hacer las cosas. El Estado es una carcocha por el momento y es debido a gente como yo que han sido políticos. Eso tiene que cambiar. Por eso es que ya hemos visto directamente con la comunidad la posibilidad de comprar 20 plantas de oxígeno hospitalarios, vacunar a todo el país antes del fin de año, 1000 ventiladores a la mitad del precio que lo ha logrado el Estado. Esa propuesta sigue vigente. Minuto cumplido por el momento. Me invita. Minuto cumplido por el momento. Vamos viendo tema de combate a la pandemia, tiene distintos aristas. Uno es la atención de enfermedades graves, crónicas, raras, que muchas personas no han podido atender como consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, el cáncer. Candidato Humala, empecemos por ahí para darle otra tónica también a este segmento. ¿Qué podríamos avanzar? Bueno, mira, lo que tenemos hoy día es que tenemos que sincerar las cifras, ¿no? El SINADEF habla de más de 120.000 muertos, el MINSA más de 50.000, pero hay los muertos producto de no haber podido continuar tratamientos oncológicos, renales, etcétera, en los hospitales. Por eso tenemos que recuperar los hospitales llevando los balones de oxígeno al primer nivel de la atención de salud. Lo que también tenemos que ver es que el Estado, el gobierno, publique los contratos de vacunación, porque no sabemos cuántas vacunas ha comprado el Estado y por lo tanto es importante saber, porque si queremos hacer un techo de la vacunación tenemos que saber cuántas hay, si no estamos disparando al aire, ¿no? Porque nadie puede decir cuándo va a terminar la vacunación si no sabe cuántas vacunas hay. Y eso es una responsabilidad de este gobierno que no publica la lista de vacunas. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más sobre el mismo tema? Y en todo caso utilizar su tiempo, el señor Pedro Castillo, adelante. Sí, gracias. Antes de la pandemia, ¿acaso los hospitales no colapsaban? Antes de la pandemia, ¿acaso no había problemas de salud? ¿Por qué? Porque en el Perú la salud no es un derecho, es un servicio. Por eso sálvese quien pueda. En plena pandemia, ¿cuánto costaba una mascarilla, un balón de oxígeno, un ibuprofeno? ¿Y dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba el gobierno?
Con la salud no se discrimina, no se lucra, no se privilegia. Para nosotros es un derecho constitucional, por eso garantizaremos la vacuna masiva de calidad para todos los peruanos a partir del 28 de julio. El candidato Urresti había levantado el mano. Muchas gracias. La prevención en salud comienza con el agua y el desagüe. Lamentablemente en el Perú hay 5 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y 12 millones de personas que no tienen acceso al desagüe. Esta va a ser la gran obra de mi gobierno. Yo prometo, palabra de Urresti, que al término de mi mandato tendrá agua y desagüe todos los peruanos al 100%, porque esa es la obra más importante que se viene esperando hace 30 años y ningún presidente la ha cumplido por hacer obras elefantiásicas que no han beneficiado a la población realmente. Vamos a recordarle a los candidatos cuánto tiempo acumulado todavía tienen para que ustedes puedan utilizarlo como crean conveniente. El señor Hernando de Soto tiene 1 minuto 32, el señor Alcántara 1 minuto 30, el señor Ollantumala 1:43, el señor Pedro Castillo 1:43 y al candidato Daniel Urresti le quedan 48 segundos. ¿Quién quiere intervenir? Otro Sí, tema que sí. entra también en el asunto de la pandemia es cuánto ha golpeado el bolsillo de los peruanos. Hoy el Congreso ha aprobado un nuevo retiro de fondos de AFP, que sin duda es un tema polémico. Se puede estar a favor, en contra, pero estamos cancelando, abandonando la jubilación de algunos peruanos. Es el 5º retiro en lo que da de la pandemia. ¿En sus gobiernos apoyarían nuevos retiros? ¿Habría algún cambio en ese sentido? Hernández Soto levantó la mano. Esto es una publicación, creo que hecha por el comercio, que indica que de los planes de gobiernos, el que menos costo fiscal va a tener de todos los partidos políticos es el nuestro. Es el único que se ajusta a la realidad. Y la razón por eso es que no se necesita mucho dinero. Lo que falta aquí es gestión. La gestión del Estado está muy mal hecha, lo sabemos. Es una carcocha que se tiene que sencillamente reparar. Mientras tanto, lo que funciona en el país es la empresa privada, son las comunidades, como acaba de indicar anteriormente, y a ellas queremos empoderar. Es la única manera de salir sin endeudarnos, sin expropiar a nadie y teniendo una economía sana. Sobre el mismo tema, adelante. Candidato Alcántara. Bien, en esta pandemia los más golpeados han sido nuestros hermanos peruanos, que lo llaman ambulantes, lo llaman informales, que para nosotros son trabajadores independientes. Para ellos vamos a hacer un programa de reactivación económica con un monto de 10.000 millones de soles, para ayudarlos no solamente al financiamiento, sino también con la ayuda técnica y también ayudar en los mercados. Eso para reactivar la economía, a esos hermanos peruanos de los trabajadores independientes. Por otro lado, nosotros vamos a apoyar a los agricultores con un monto de 1.000 millones de soles a la agricultura, a la pequeña agricultura familiar, para reactivar también el agro, que en estos momentos ha sido afectado y necesitamos la alimentación en estos momentos. O sea, esos dos aspectos centrales vamos a hacer. Bien. Y lógicamente para el tema de las AFPs, nosotros estamos de acuerdo porque sencillamente Correcto. la devolución es de un derecho de propiedad de los trabajadores. Eso que más allá afecte o no afecte a la banca, ese es otro. Ahora sí, su minuto cumplido, y lo que yo quisiera preguntarle a todos es, en los primeros 100 días, si eventualmente llegan a ser gobierno, ¿cuáles serían las priorizaciones en las medidas? Porque estamos en medio de una pandemia, a partir de julio va a continuar con el proceso de vacunación, pero vamos a tener que enfrentar una situación mucho más grave. Señor Ollantumala, sí. Quería volver al tema, lo he escuchado al candidato de Soto mencionar una serie de temas, ¿no? Me parece que es un error plantear que ahorita los privados compren vacunas. Mientras la OMS califique al virus como una pandemia, es responsabilidad de los estados. Y en estos momentos, prácticamente el 80% de las vacunas ya han sido estoqueadas por el primer mundo. Lo que estamos peleando nosotros son el 20% o menos. En segundo lugar, creo que el señor de Soto está confundiendo a las comunidades como si fueran un ente privado. Y yo le preguntaría, cuando él saca un spot donde dice que van a producir 37.000 millones de dólares y con eso van a crear 150.000 puestos de trabajo, el problema no son 150.000 puestos de trabajo, se han perdido 3,5 millones de puestos de trabajo. Y si quiere, a ese costo, quiere crear más trabajo, estaríamos hablando de 4 o 5 veces el Producto Bruto Interno o 20 años de nuestro presupuesto exclusivamente para crear esos puestos de trabajo.
Muy bien, por alusión, el señor Hernando de Soto, si quiere intervenir para contestarle al señor Humala. Sí, por supuesto. Agradezco las observaciones, pero yo solamente me refería con los 150.000 a la primera liberación de minas que usted, presidente, no pudo desencadenar cuando dijo que Conga va y después no fue. Yo voy a hacer que Conga vaya, que Tía María vaya y 300 otros proyectos informales con los cuales vamos a alcanzar las cifras que el propio presidente Humala en su tiempo no pudo hacer. Y ya le he hecho una propuesta concreta de cómo podemos desde ahora, dándole al presidente Sagasti las medidas necesarias, lograr que el sector privado compre a la mitad del precio, lo que hoy día vale 2 veces en un estado que es un estado carcocha y que no sabe comprar bien. ¿Desea responder, Ollantumala, antes del candidato Pedro No le Castillo? respondo en todo caso, ¿no? Está sacando una cifra de la chistera, ¿no? Porque, claro, es lógico, si tiene un plan de gobierno que está en el Jurado Nacional de Elecciones de 2 hojas, con razón pues sale esos cálculos donde está hablando de 20 años de presupuesto general de la República para construir esa cantidad de puestos de trabajo. Y en realidad, por curiosidad también le preguntaría qué lo une con el partido Avanza País, porque ideológicamente los estatutos de Avanza País están en contra del liberalismo que el señor de Soto defiende. Y en todo caso, si ya a sus 80 años que ha trajinado por la política, ¿no era mejor que construya un partido político en vez de subirse a un partido ya hecho? Señor de Soto, le queda poquito tiempo. Luego tiene 30 segundos para cerrar. Creo que va a poder responder. Vamos con el candidato Pedro Castillo. Sí, yo creo que los trabajadores que están en el marco de la AFP, en nuestro gobierno no más AFP. Lo que tenemos que hacer es convocar a los trabajadores a nivel nacional y gestar un nuevo sistema nacional de trabajadores. ¿Por qué no un Banco Nacional de los Trabajadores administrado por ellos mismos y también con el Estado? En esta pandemia, si bien es cierto, los bonos son los que hacen populismo, pero creemos importante que en el marco de un derecho constitucional, en la nueva Constitución, que gestada por el pueblo, creemos lo que hay que priorizar es la agricultura. ¿Quién ha parado la olla en la pandemia? ¿Quién no ha tomado desayuno en la pandemia? ¿Quién no almorzó? ¿Quién no cenó? ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Vamos a pasar a la segunda reforma agraria dándole prioridad al hombre que se pudre sus productos allá, en la punta del cerro, como en Puña, de donde procedo, que no hay presencia del Estado. Muy bien. Todavía les faltan, en algunos casos, 31 segundos. El caso del señor Alcántara, al señor Humala solamente 6 segundos, al señor de Soto 6 segundos, y luego el señor Castillo 54 y al señor Urresti 48. Así que, dependiendo del tiempo, que es con lo que cuentan, por favor, ¿quién quiere terminar sus Señor segundos? Urresti levantó. Sí. Señor Urresti, adelante, por favor. Ok, muchas gracias. En este bloque hemos ofrecido varias cosas porque yo no voy a gobernar solo. Tengo un super equipo técnico y un plan de gobierno claro donde está sustentado todo lo que vamos a hacer. Es por eso que me he permitido yo decir claramente que vamos a vacunar a todos hasta diciembre, que vamos a crear puestos de trabajo, que vamos a rescatar a los pequeños negocios, a las peluquerías, a las bodegas, etcétera. También que vamos a cumplir por primera vez en los 200 años de la República con darle agua y desagüe a todos, porque todo lo ofrecido no es solamente una colección de ideas, sino que tenemos un equipo técnico que lo puede llevar a cabo. Palabra de Urresti, cumpliremos lo que ofrecemos. Muchas gracias, señor Urresti. A ver, para terminar, señor Alcántara. Alcántara, adelante. Nosotros vamos a dar, en este tema de la pandemia, el apoyo también a la medicina ancestral, que en estos momentos hay una serie de comunidades que vienen consumiendo el matico, por ejemplo, y no le pasa nada en estos momentos. Tenemos que reforzar todas esas medicinas y hacer llegar a todos nuestros hermanos peruanos. Aparte de la influencia, o en este caso el sistema inmunológico, que vamos a elevarlo con la alimentación, para nosotros es clave para evitar ese tipo de negociados que siempre se hacen con las vacunas. ¿Por qué todo el mundo está queriendo comprar las vacunas? Porque entre las vacunas... Tiempo cumplido, candidato. Gracias. Sí. El candidato Pedro Castillo. Sí, creemos importante manifestar de que para dar prioridad en el problema de la pandemia tenemos que universalizar los servicios. No se puede privatizar también el agua. Allá en Mariátegui de San Juan del Lurigancho, en el cerro, por ejemplo, cuando un vecino está esperando que llene su tacho de agua, resulta más costoso que toda el agua que tiene un vecino en Miraflores y en San Isidro. Entonces, ¿cómo le puedes exigir que se lave las manos si no tiene agua?
hay ciudadanos que no tienen un centavo para llevarse un pan a la boca, pero sin embargo, hoy se ven obligados hasta a lavar su propia mascarilla. Entonces tenemos que universalizar. La salud tiene que ser un derecho constitucional. Le quedan 21 segundos si es que quiere utilizarlo, si no, le quedan 6 segundos tanto a Hernando de Soto como al señor Ollantumala. Y en esos 6 segundos, antes de pasar a la ronda final de 30 segundos, no sé si quieren utilizarlo o no. Claro que sí. Lo digo con absoluta seriedad. En 6 segundos se puede decir poco, pero de repente lo pueden utilizar. O decir mucho. 6 segundos es poco, me remito a los 30. Muy bien. ¿Usted también? Que acá ya otorga, ¿no? En nuestro gobierno la inversión minera llegó a 42.000 millones de dólares. Muy bien. Gracias. Tiempo. Muchísimas gracias. Señor Don Pedro Castillo, Castillo, 21 segundos. ahí lo deja, regala 21 segundos. Muy bien. En el caso del señor José Vega, que tenía que empezar los últimos 30 segundos, como se ha retirado de este estudio, vamos a darle la palabra al señor Andrés Alcántara Paredes, tiene sus 30 segundos finales. Bien. Nosotros vamos a fortalecer la primera línea, vamos a destinar 3.000 millones de soles para hacer un cerco médico-social y así comprar las medicinas y atacar toda la especulación de medicinas. Vamos a dotar de medicinas a todos los centros de salud para enfrentar este tema de la especulación que lo hemos notado en los negocios que han hecho en esta pandemia. Y también vamos a priorizar nosotros el apoyo que vamos a dar a nuestros científicos peruanos para que ellos que hagan la vacuna y así rompamos todo tipo de dependencia. Gracias por su cumplimiento del tiempo. Candidato Hernando de Soto. Muchas gracias. Aquí tengo un Wikileaks, que significa un documento que ha sido vulgarizado por la Embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, según el cual usted, en el 2011, a través de su primer ministro Lerner, presidente Humala, dice que todos sus planes están inspirados por los trabajos de Hernando de Soto. Esto también dijo Barrantes. Aquí está, Wikileaks, y usted ha cambiado. Cuando nos conocimos, también estaba a favor su hermana Antauro, ha suscrito mis planteamientos Tiempo al mismo cumplido. tiempo que su papá. ¿Qué usted? Hernando de Soto, muchísimas gracias. El turno es de Pedro Castillo. Adelante, 30 segundos. Gracias. La salud como derecho constitucional tiene que estar sujeto para que garanticemos el trabajo. ¿Cómo es posible que en plena pandemia las autoridades no sean compadecidos o no sean solidarios, no tengan un gesto de sensibilidad con los trabajadores? Por ejemplo, con los transportistas. Papeletas por todo lado. Vamos a subsidiar esas papeletas que se han dado en el marco de la pandemia para que la gente de eso, en vez de pagar a la autoridad, eso le sirva para llevar un pan a la boca. Muchas gracias. Candidato Daniel Urresti. Muchas gracias. Hace más de 30 años la población se ha dado cuenta que los que realmente gobiernan en Palacio son los grupos de poder, que son los que deciden qué obras se realizan, normalmente elefantiásicas, como la refinería de Talara, la interoceánica, que no benefician a la mayoría. Yo no tengo ninguna relación con ningún grupo de poder. Vamos a realizar lo que está en mi plan de trabajo, lo que ha desarrollado mi equipo técnico y que está totalmente sustentado. Tiempo cumplido. Gracias. Muy bien, cierra esta parte del bloque el señor Ollantumala. Adelante. Los partidos que están en el Congreso, como el Fujimorismo, APP, Acción Popular, son los causantes de esta crisis política e institucional, incluyendo las víctimas del COVID, que ya superan largamente a las víctimas, a los fallecidos en la guerra con Chile o en la guerra contra terroristas. A pesar de la férrea oposición que tuvimos en nuestro gobierno, jamás permitimos que se retrocediera. Tenemos la experiencia para garantizar que podemos vencer al COVID, recuperar la economía del empleo y recuperar también la educación. Tiempo Cumplido. Muchísimas gracias a todos los participantes. Este primer bloque ha concluido. Más adelante tendremos el segundo sobre la educación tan importante. Hacemos una breve pausa y regresamos con este debate presidencial 2021. Estamos de regreso en este gran debate presidencial 2021. Son los
candidatos que están el día de hoy por segundo día consecutivo. El primero fue el primer grupo, este es el segundo grupo y mañana cerrará para el total de 18 candidatos el tercer bloque. Pero veamos de qué se trata este segundo bloque. Muy bien, tendremos durante todas las secuencias 2 bloques ciudadanos. Importante que estos bloques van a tener una pregunta de un ciudadano, el pregúntale a tu candidato, que efectivamente se ha recogido en las últimas semanas. Así es, Mónica. Amigos, ya con los temas definidos del 16 al 21 de marzo se llevó a cabo la campaña Pregúntale a tu candidato en Facebook, Twitter y la plataforma Voto Informado. A través de un comité revisor liderado por el Jurado Nacional de Elecciones, se seleccionaron las preguntas que serán respondidas el día de hoy por las duplas. Cada dupla de candidatos responderá una pregunta ciudadana. Cada candidato tendrá 1 minuto para responder y luego los moderadores formularemos una repregunta para también recibir una respuesta de 1 minuto. Muy bien, Pedro, y efectivamente vamos a invitar al frente a la primera dupla que está conformada. Esto fue por sorteo, de acuerdo a los equipos y a los candidatos. Le pedimos, por favor, al señor Daniel Urresti, de Podemos Perú, y al señor Pedro Castillo, del Partido Político Nacional Perú Libre, que se acerquen al podio. Donde están las marcas se ubican, por favor, como se ha señalado. Y va a empezar el señor Daniel Urresti, tendrá 1 minuto después de escuchar la pregunta ciudadana. ¿Qué cambios o modificaciones incorporaría en la currícula escolar en los niveles primario y secundario con el objetivo de proveer de habilidades y capacidades a los estudiantes para facilitar su incorporación al mercado laboral a la par que prosiguen con sus estudios técnicos y universitarios? Adelante, candidato. Muchas gracias. Lo primero que tenemos que reconocer es que por lo menos durante los 4 o 5 años vamos a tener que dar un salto cuántico en cuanto a la educación. La educación va a tener que ser semipresencial en el mejor de los casos, lo que significa que tenemos que solucionar primero el tema del Internet. Y para eso ya tenemos la dorsal. El problema es que se hicieron malos contratos con los mexicanos, quienes se niegan a terminar el trabajo, es decir, a poner las transversales y lograr que se tenga Internet a nivel nacional. Y cosas como las que están presentando otros candidatos, de poner un satélite de telecomunicaciones porque no están bien asesorados, porque un satélite de telecomunicaciones nos puede permitir efectivamente la voz, pero no los datos. Ahora, las currículas tienen que adaptarse justamente al nuevo tipo de enseñanza, que va a ser semipresencial. Y eso es lo que pensamos hacer nosotros, según nuestro plan de gobierno. Muy bien, tiempo, candidato. Vamos ahora con la misma pregunta con el señor Pedro Castillo. Adelante. Gracias. En una nueva Constitución, la educación no será un privilegio, no será discriminatorio. Necesita que un gobierno del pueblo le asigne el 10% del PBI al sector de educación para concluir con tanta discriminación. Creemos importante que la educación es un derecho fundamental. Como derecho, quiere decir que no habrá discriminación en el marco de la anemia, infraestructura, y que la educación básica regular no puede estar desligada de la universitaria. Tenemos que insertar a partir del 3er año de secundaria lo que se enseña en la academia para que los jóvenes que terminen el colegio tengan el ingreso libre a las universidades del Perú. Gracias, candidato. Le han sobrado 20 segundos, quiero hacerlo notar, es importante para todos los que nos están viendo, pero también se agradece la capacidad de síntesis en la respuesta. Candidato Urresti, toca formular una pregunta sobre el tema educación. Muchos jóvenes nos escriben preocupados por que no hay una suficiente inversión en ciencia y tecnología, o porque muchas veces el talento de nuestros jóvenes científicos prometedores termina desarrollándose en otros países y no aquí en el Perú. ¿Cuánto invertiría un gobierno suyo en ciencia y tecnología para potenciar esa capacidad y sobre todo en la universidad peruana? Bien, lo que invertiríamos es lo que sea necesario. Acaba de decirnos el candidato que invertiría el 10% del PBI, pero lo que se recauda actualmente en el Perú es el 14% del PBI. O sea, nos quedaría 4% para el resto de todas las actividades. Eso es imposible.
Si ustedes leen nuestro plan de gobierno, verán que apoyamos totalmente la ciencia y tecnología. Vamos a invertir mucho dinero en los proyectos de ciencia y tecnología, en los que tienen que ver con Internet. Además, tenemos nosotros claro que debemos crear el Instituto Científico de Lima, como el Instituto de Massachusetts, que será justamente el faro que atraiga hacia el Perú a los mejores científicos y logremos nosotros que finalmente aquí en el país tengamos investigadores que no necesitan irse al extranjero para poder realizar este trabajo que nos hace falta a Tiempo cumplido, nosotros. candidato. Muchas gracias. Permítame formularle una pregunta al señor Pedro Castillo. Usted es profesor y la aspiración de tener el 10% del Producto Bruto Interno es una aspiración loable, hay que entenderlo, noble también. Pero evidentemente hay que preguntarse de dónde va a sacar del Producto Bruto Interno 10% y qué cosa va a repriorizar, qué cosa va a cortar, porque las correas salen del mismo cuero. Es decir, el tema de financiación es muy importante. Hace muchos años que se aspira a llegar a 6% y usted está prometiéndonos 10%. ¿Cómo? Es la pregunta. Primeramente, en el marco de una nueva Constitución, hay que revisar los contratos ley que ha atado de pies y manos al Estado. Estas transnacionales que lucran, que explotan al pueblo, que se llevan la minera, debe quedarse el 70% para el pueblo peruano. Se acabó la planilla dorada. Bajaremos el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle a los niños que no tienen educación. Hay que cobrar las deudas que la SUNAT le cierra la puerta a uno que pone una tiendita, pero no le cobra a las grandes empresas. Creemos importante que haciendo ese conjunto no solamente habrá educación, no solamente habrá dinero para la educación, sino para la investigación. Crearemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Hoy el Estado, cuando le ata de pies y manos al pueblo, no ha invertido en la investigación. Creemos importante que la investigación en las universidades tiene que ser nuestra prioridad. Muchas gracias. Queremos invitar a ambos candidatos a regresar a su lugar en el podio para continuar con la siguiente dupla en la que vamos a abordar el tema de educación, la pregunta ciudadana. Invitamos al candidato Hernando de Soto. También estaba invitado, evidentemente, el candidato por sorteo, José Vega, de Unión por el Perú. Pase, candidato de Soto. Quería darle explicación. José Vega, como sabemos, se ha retirado y por eso procederemos con la pregunta ciudadana, la respuesta del candidato de Soto y luego la repregunta al candidato de Soto. Muy bien. Con relación a las limitaciones observadas durante la pandemia para que los niños puedan acceder a educación en zonas rurales como en Puno y Huancavelica, ¿cuál será la estrategia que se implementará como solución a esta gran problemática? Tiene un minuto, adelante. El gran problema en el Perú es creer que todo va a venir de afuera. En eso estoy absolutamente de acuerdo con todos aquellos que hablan de dependencia. El hecho es que entiendo yo que soy la única persona que ha patentado un sistema que se ha vendido en el exterior y que está siendo ahora aplicado en varios países, porque en lugar de yo basarme sobre educación, me he basado sobre la observación de qué es lo que ocurre empíricamente en el Perú y con las justas es sumar y restar y he patentado algo. Yo quisiera ver que en las regiones del Perú se concentren en resolver problemas porque ese es el mejor aprendizaje que existe. De acuerdo a eso, tenemos un programa de juventud que va a hacer precisamente eso, basarse sobre nuestro conocimiento y nuestros valores locales. En mi patente está incluido el quipu. Gracias. Bien, le quedaban 10 segundos, pero va la repregunta de Pedro. Vamos a formular la repregunta y también es un tema que preocupa a muchos jóvenes, la educación técnica de calidad, la educación superior técnica de calidad. Hablamos mucho de la universidad en buena hora, le debemos mucho a la universidad peruana todavía, pero los jóvenes quieren aspirar a una educación técnica de calidad. Actualmente la demanda laboral para institutos egresados, institutos tecnológicos, es de 26% del mercado, pero solo 20% estudia, es decir, tenemos que atraer ese talento, canalizarlo apropiadamente y muchas veces no hay institutos superiores de calidad donde deberían. ¿Qué haría un gobierno de Hernando de Soto? ¿Cómo invertiría? ¿En qué zonas? ¿En qué plazos? Tenemos un tiempo para hablar de ello. Minuto. Básicamente lo mismo que he estado contestando actualmente, que es que los problemas, la ciencia es rica cuando se nutre de resolver problemas. Vemos, por ejemplo, el caso de Uber.
como ustedes saben, es un sistema altamente técnico, pero que consiste básicamente en los Estados Unidos, donde nació, de agarrar los taxis informales, que son 70% de Chicago, que son 30% de Nueva York, y saltarse a la garrocha aquellos que están privilegiados por los permisos formales. En el Perú tenemos esa capacidad de volver a ver nuestros sistemas y en lugar de descartar la informalidad como si fuera una plaga, a llevarla al terreno de darse cuenta que está lleno de lecciones. En el fondo, la solución a los taxis, mototaxis en el Perú es Uber. Y si en el Perú se hubiesen dedicado como nosotros a verlo, hubiesen recibido los primeros premios blockchain que nosotros hemos recibido, como todos ustedes saben, pero no vienen de haber estudiado fuera. Tiempo cumplido. Lo invitamos a volver al podio. Muchísimas gracias, don Hernando de Soto. Por favor, adelante y vamos a pasar a la tercera dupla que, como hemos señalado, también está prevista. Invitamos a don Andrés Alcántara Paredes y a don Ollanta Humala Tazo a los lugares donde están ubicados en el centro del podio para tener la misma mecánica en estas duplas. Vamos de inmediato con la pregunta ciudadana. Empieza a responder el señor Andrés Alcántara, pero escuchemos la pregunta. Es bien sabido que la educación en el interior del país es de menor calidad que la que se da en la capital. ¿Cuál es su propuesta concreta para afrontar este problema y brindar educación de calidad a los que se encuentran en el interior, especialmente a aquellos que deben caminar kilómetros de distancia para llegar a sus centros educativos? Muy bien, tiene un minuto. Bien, hablamos de educación, del derecho a la educación, significa el aumento de presupuesto, porque sin recursos no se puede hacer absolutamente nada. En estos momentos tenemos, por ejemplo, un abandono de los estudiantes. Más de 171.000 estudiantes están abandonando las universidades. Hay 200.000 estudiantes, por ejemplo, que han tenido problemas de la SUNEDO. Sus universidades que fueron creadas con un decreto legislativo en la época de Fujimori, hicieron una gran cantidad de universidades privadas sin ningún control, sin ninguna planificación, y ahora tenemos ese problema. O sea, hay un problema muy serio que tenemos que afrontar en el país. Por eso que tenemos que aumentar el presupuesto no menor al 6% del PBI para poder enfrentar y darle toda la educación de calidad, ¿no? Porque definitivamente la transformación digital y la educación virtual es definitivamente dinero. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta está dirigida a la brecha, a la desigualdad que hay entre Lima y el resto del país en cuanto a educación. Adelante, señor Humala. Hicimos una reforma educativa que llevó el presupuesto educativo de 2.9 a 4%. Esto nos permitió crear el programa de becas, donde dimos más de 100.000 becas. Y además elevamos el salario a los maestros en un 60-65%. Creamos los colegios de alto rendimiento en las regiones del país, dándoles bachillerato internacional. Creamos para esos chicos que van de las comunidades a pie, creamos rutas solidarias, bicicletas en los colegios. Hemos creado también el Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas, en convenio con Canadá, que hay 14 carreras con reconocimiento a público, tanto del Estado peruano como de Canadá. Esa es la salida de la educación. La educación no puede ser un programa social, la educación tiene que ser una política de Estado. Y por eso creamos la ley universitaria, la SUNEDU, y hemos comenzado a ponerle calidad a la educación. Podemos hablar de subir 6, 10% al PBI, eso es imposible. Nosotros quisimos subirlo y llegamos al 4%, porque el Ministerio de Educación no tiene esa capacidad. Tiempo cumplido, gracias. Pregunta para el candidato Andrés Alcántara. Actualmente en nuestro país tenemos 13 millones de jóvenes, hombres, mujeres, que no acceden a ningún tipo de estudio superior. 13 millones. 83% de ellos trabajan en la informalidad. ¿Qué alternativa desde la educación se puede ofrecer a estos jóvenes? Estableciendo la educación como derecho humano, el Estado no solamente tiene que reconocer el derecho, sino tiene que garantizarlo. Entonces, de esa forma, tenemos que aumentar el presupuesto, no hay otra salida. En estos momentos, por ejemplo, la irresponsabilidad de hacer el SUNEDO y cerrar las universidades sin ningún tipo de control, imagínense, ¿quién se ha perjudicado? Los estudiantes, los padres de familia que tanto esfuerzo hacen para mandar a sus hijos a las universidades. En estos momentos ven truncada todo el futuro de sus hijos. Esa es una irresponsabilidad, por ejemplo. Se jacta el señor Ollanta de que ha hecho la SUNEDO,
pero la SUNEDO, sin medir consecuencias, agarra y cierra las universidades. O sea, es un tema crítico en el país que tenemos que resolverlo. O sea, aquí la única salida es aumentar el presupuesto para poder invertir en ciencia, en tecnología, para que todos nuestros estudiantes puedan participar y puedan educarse de mejor manera. Muy bien, muchísimas gracias. Le quedaban 5 segundos, pero quisiera hacerle la pregunta al señor Ollantumala. El 2020, evidentemente, ha sido un año de pandemia. Prácticamente se ha perdido el año escolar. Es decir, ¿cómo haría usted eventualmente en un gobierno suyo para recuperar todo el año 20 y probablemente la mitad del año 21, que es lo que no se ha podido afrontar hasta ahora? Se han hecho esfuerzos, pero no se ha logrado. ¿Qué medidas tomaría para recuperar eso y poder cerrar de alguna manera esta brecha? Un plan de rescate de la educación. Este plan de rescate de la educación tiene que ser un llamamiento a todos los estudiantes en el último año de universidad que quieran sumarse voluntariamente a duplicar, a estar en los colegios para llevar la educación poco a poco, gradualmente, a la etapa presencial. Necesitamos construir, así como entregamos alimentos, entregar un paquete escolar que tenga los textos escolares, que tenga una tablet insertada con todas las materias y una guía de aprendizaje para que los padres también colaboren en este tema. Los tambos que hemos creado en el gobierno nacionalista ayudarán para que los voluntarios vayan a llevar la educación en el ámbito rural. La red dorsal de fibra óptica, proyecto nacionalista que este gobierno no lo ha continuado. El problema es que este gobierno no ha continuado las obras del saliente. Por ejemplo, en el tema de la SUNEDO, el tema de los estudiantes, este gobierno tiene que resolverlo, pero eso no quiere decir que la SUNEDO sea mala. Además de esto, tenemos que trabajar nosotros la mejora de los colegios a través de la infraestructura que hoy día está abandonada por la cuarentena. Muy bien, tiempo. Muchísimas gracias a ambos. Los invitamos a regresar a sus lugares originales y nosotros tenemos que ir a una pausa, Pedro. Así es, Mónica. Hemos cerrado este bloque, pero luego viene otro muy importante también en su temática y porque vamos a tener otra bolsa de tiempo para que todos interactúen y compartan sus propuestas. Así que nos vamos a una breve pausa y regresamos.